El podcast de Cinéfagos. El juego de Harvey. Con Emilio Domènech y Pablo Guerrero. El rey de las bestias salvajes en las montañas rocosas es el oso grizzly. Aunque raramente avistado excepto en la remota e inaccesible fortaleza de las Rocosas, este monarca de los yermos era el animal que los cazadores consideraban realmente peligroso. En el cuerpo a cuerpo, ningún vivo, humano o animal podía hacerle frente al grizzly. La historia más notable de un encuentro entre un hombre blanco y el grizzly es la del cazador de pieles Hugh Glass, en 1823. Una mañana, Glass estaba de avanzadilla con respecto a su grupo de cazadores. Mientras se hacía hueco a través de la espesura del bosque, una osa grizzly se alzó ante él y le atacó antes de que Glass tuviera siquiera tiempo para escapar. La osa agarró a Glass por el cuello y lo levantó del suelo. Cuando lo volvió a poner en tierra, la feroz bestia lo despedazó a bocados y volvió de vuelta a sus cachorros. Al ver que Glass trataba de escapar, la osa grizzly volvió a ensañarse con el cazador, quien vio como sus manos y brazos eran mordisqueados por el animal. Cuando el resto de la compañía le encontró, Glass estaba en una condición deplorable. Ninguna ayuda quirúrgica podía ayudarle en esos momentos y era imposible moverle de aquel emplazamiento escarpado. Ir más lentos podía significar la muerte para el grupo de cazadores, que se movía entonces por tierras indígenas y hostiles dominadas por los indios aricaras. El general Andrew Henry decidió entonces que 2 cazadores restaran con el moribundo a cambio de recompensa por esperar hasta su fallecimiento y darle cristiana sepultura. Nada parecía poder hacerse por Glass, y tras 5 días los 2 hombres que restaban con él decidieron abandonarle definitivamente y se llevaron consigo armas y víveres. Cuando Glass comprendió la traición de sus compañeros, juró vengarse y su determinación le valió entonces para sobrevivir hasta dar muerte a los que le abandonaron. Esta narración es de un artículo publicado en 1922 en el Milwaukee Journal como celebración de los casi 100 años que se cumplían desde que el cazador de pieles Hugh Glass fue atacado por un oso grizzly en las montañas de lo que ahora es Dakota del Norte, en Estados Unidos. Y conmigo leía, como siempre, mi compañero Pablo Moloco, Pablo Guerrero, como queráis vosotros. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas, pues aquí estamos con un nuevo programa del juego de Harvey, el cuarto ya cumplimos un mes y esta vez volvemos a cambiar el formato tras los últimos capítulos. Lo avisábamos en la semana anterior que íbamos a ofrecer esta semana un nuevo formato y en este caso vamos a hablar sobre un proyecto en concreto, una de las películas del año, como es The Revenant, El Renacido, una película que va a pasar a la historia seguramente por ser la película que coronó a Leonardo DiCaprio. Primer Oscar para el actor después de 5 nominaciones. Esta es la 6ª, si no me equivoco. Bueno, es la 6ª en total porque él fue nominado también como productor en El Lobo de Wall Street, pero como actor es la 5ª. La 5ª hay que recordar que primero fue Gilbert Grape, luego sería El Aviador, luego sería Diamante de Sangre, luego El Lobo de Wall Street y esta es su 5ª nominación como actor. Es cierto que ninguna de las anteriores, salvo la de Jordan Belfort en El Lobo de Wall Street, era suficiente como para ganar icónica, el Oscar. ¿no? Sí, lo suficientemente icónica como para llevarse un Oscar. Sí. Esta, en este caso, yo creo que es una interpretación súper visceral y muy física que vale seguro un Oscar, sobre todo con la competición que hay este año. Pero ese es debate para otro podcast. Seguro que le gustará más comentarlo analíticamente a nuestros compañeros Juan Sanguino y Daniel Mantiña en la 6ª nominada, pero nosotros vamos a hablar del proyecto del Renacido porque ya que nosotros siempre abordamos temas de Hollywood, nos parecía muy interesante tratar proyectos desde que se inician hasta que se acaban, y más con un proyecto como el Renacido que ha tenido tantos problemas a lo largo de su producción y que nos sirve muy bien para dar ejemplos de cómo funciona la industria, en este caso.
Eso es, vamos a hablar del Renacido, que los que seguimos un poco el día a día de las noticias de Hollywood, ya llevamos años oyendo de este proyecto, se han asociado directores a él, distintos actores la iban a protagonizar, finalmente fue Iñárritu con DiCaprio, pero este proyecto ya viene de antes, viene de un libro que ha sido la inspiración de esta película, porque hay que decir, y hablaremos también de la diferencia entre inspirado en hechos reales y basado en hechos reales. Este proyecto es claramente una inspiración, porque el libro es claramente una inspiración de la historia real, como veremos. Yo creo que en un apartado que vamos a dedicar al final del podcast a comparar la historia real de Hugh Glass y la historia que contó el libro y después la película. Sí, porque nosotros lo que vamos a intentar es no contar spoilers durante casi todo el tramo del podcast y sí que dedicarle ese tramo a la comparación entre historia real, que aunque es verdad, no hay los suficientes datos como para confirmar que todos los datos son reales, pero bueno, para hacer un poco de comparación entre las licencias dramáticas que se toma la película de Iñárritu y la historia real de Hugh Glass, que bueno, que tiene muchos antecedentes en artículos de periódicos o en leyendas que se contaron, porque no hubo tantos testigos directos como para componer una historia fidedigna absoluta a lo que aconteció entonces en las Montañas Rocosas. Pero vaya, volviendo a lo de antes, lo que decía Pablo, es verdad que es un proyecto que lleva muchísimo tiempo en marcha. De hecho, incluso antes de que se publicara la novela de Revenant, El Renacido, por Michael Punke, que no sé cómo se pronuncia el apellido. Por cierto, que es un libro que va a estar publicado en España dentro de una semana más o menos, así que sí. Seguramente con el careto de DiCaprio, porque eso es muy habitual en las editoriales. De hecho sí, sale el careto de DiCaprio, he visto en Amazon.es y joder, siempre hago promoción de las grandísimas compañías estadounidenses, soy lo peor. Que no necesitan promoción, exactamente. Pero vaya, el caso es que la novela desde el principio se quiso hacer en una película. Incluso Leonardo DiCaprio leyó uno de los primeros guiones que se hizo al respecto, pero bueno, era bastante difícil de llevar a cabo. Y de hecho hubo un director que estuvo ligado al proyecto mucho antes, que cuando sepáis el nombre os vais a quedar bastante impresionados. ¿Quién era? Era nada más y nada menos que Park Chan-wook. Para quien no sepa quién es Park Chan-wook es el director de Oldboy, la mítica película surcoreana, y luego también hace un par de años dirigió Stoker con Nicole Kidman y Mia Wasikowska. Correcto. Park Chan-wook fue el primer director asociado a este proyecto, protagonista con Samuel L. Jackson, que los oyentes dirán, pero si Hugh Glass era blanco, ¿cómo que Samuel L. Jackson iba a interpretar a Hugh Glass? Bueno, pues lo que hay que decir que haciendo un poquito de investigación, de research, hemos descubierto que el guión de The Revenant estaba en la Blacklist de 2007. La Blacklist, una breve explicación, es una lista que aparece todos los años con los mejores guiones que no han conseguido, que no han sido comprados por una productora, que no han conseguido financiación para convertirse en películas. Es decir, son guiones que todavía no son películas. Y es muy interesante leer cada año esta lista porque, de ahora, si tiras para atrás, puedes comprobar cómo muchos de esos guiones ya son películas actualmente. Entonces, es muy interesante que cada año leer esa lista porque estás leyendo seguramente muchos de los mejores guiones de los próximos años. Entonces, este guión apareció en la lista de 2007 y el personaje estaba descrito como era un personaje un negro. Entonces, por eso tiene sentido que Samuel L. Jackson encarnara, en este caso, a Hugh Glass. Pero bueno, como decimos, Park Chan-wook fue el primer director asociado por este proyecto, a raíz de la novela de Michael Punke, de la que hablaba Emilio. Esto estamos hablando la novela sale en el 2002, pues Akiva Goldsman, un hombre, conocidísimo dentro de la industria de Hollywood, es productor, director, guionista. Por esta época, además, por el 2002, estaba a punto de ganar el Oscar con el guión de Una mente maravillosa, la película dirigida por Ron Howard. Entonces, él se interesó por este proyecto.
Y fue un poco la persona que empezó a mover pues este libro en Hollywood para decir, aquí hay un proyecto interesante. Inicialmente fue David Rave, el guionista de La Tapadera, esa película de Tom Cruise, creo que basada en un libro de Grisham, ¿puede ser? Sí, pues sí, pues una película de los años 90 tan típica de adaptación de John Grisham, pues fue el primer guionista en hacer el primer borrador de la película. ¿Pero qué pasó? Pues supongo que con problemas de agenda, finalmente Park Chan-wook no pudo dirigir la película y apareció un segundo director asociado a este proyecto. Pero bueno, un dato que había que dejar es que el guionista original que estuvo en la blacklist no fue David Rave, que es el guionista que cogió a Akiva Goldsman, sino que fue Mark L. Smith, que está en los créditos de la película. No está nominado al Oscar, pero bueno, Mark L. Smith es parte del grupo que adaptó The Revenant. Al final pues ha sido Iñárritu el que le dio los toques finales para hacer su película más parecida a un film de Tarkovsky, como ya comentaremos más adelante. Una pregunta, ¿no están los créditos? Porque creo que si te metías en IMDb sí aparecía su nombre, aparecía Mark L. Smith sí. como screenplay. Mark L. Smith aparece, el que no aparece es David Rave. Eso es, vale, sí, cierto. Y la blacklist, que yo creo que creía que es un dato que ibas a dar porque te encantó ver que había en la blacklist de aquel año. Es que lo quería dejar para después a lo mejor, pero bueno, venga, lo damos ya. Y es que viendo esta semana, leyendo un poco la blacklist de 2007, bueno, lo primero, lo que he mencionado antes, muchas películas ya son películas. Por ejemplo, The Road, la película de John Hillcoat, que precisamente John Hillcoat es el segundo director asociado a este proyecto. Era el encargado de dirigir The Revenant con Christian Bale en el papel de Hugh Glass. Finalmente no fue así. Pues The Road ya estaba en la blacklist de 2007. Estaba, por ejemplo, Adventureland, una película que a mí me gusta mucho, dirigida por Greg Mottola, que es la primera película en la que Kristen Stewart y Jesse Eisenberg hicieron pareja. También estaba Never Let Me Go, esta película dirigida por... Bueno, creo Romanek. que era escrita por Alex Garland, ¿no? Sí, puede ser. Y dirigida director por Matt Romanek. de Ex Machina. Otras películas como Código Fuente, que la dirigió hace unos años Duncan Jones. Y aquí viene mi sorpresa, nada más y nada menos que el guión de Terence Winter de El Lobo de Wall Street. ¡Bumba! Con lo cual, en la blacklist de 2007 estaban los guiones de The Revenant y El Lobo de Wall Street, los dos últimos proyectos de DiCaprio y posiblemente dos de sus películas ya más icónicas por película y por personajes, porque es difícil que olvidemos a Jordan Belfort. De hecho, me hace gracia, es de esos personajes que no sabemos los nombres. Cuando tú te sabes un nombre de un personaje, es que ese personaje ha calado en el imaginario popular. Entonces es Jordan Belfort, nos va a acompañar siempre. Entonces, pues ahí está el dato. The Wolf of Wall Street y The Revenant eran dos guiones de la blacklist de 2007. Y una película que estaba ahí también, solo por dar el dato, es Passengers, que se estrena a final de año con Chris Pratt y Jennifer Lawrence, que va a ser uno de los grandes estrenos del año, lejos de los blockbusters. Eso es, película conocida porque Jennifer Lawrence va a cobrar 20 millones y porque tiene su primera escena de sexo en la película con Chris Pratt. Lo iba a decir yo también. ¿Cómo se nota que este es el podcast hetero, macho? Damos mucho asco. Pero bien, volviendo a lo de John Hillcoat que decías tú, que dirigió también hace unos años la película Loles con Shia LaBeouf y Tom Hardy, precisamente. Exactamente. Que John Hillcoat, por cierto, está ahora trabajando en Triple Nine, que se estrena a finales de este mes y que está producida también por Anonymous Content, que es una de las compañías que financió el Renacido. Es decir, que John Hillcoat estaba ahí porque es un nombre que siempre va asociado a esa productora. Pero el caso es que John Hillcoat iba a dirigirla, Christian Bale iba a estar dentro y al final parece que se cayó un poco y Anonymous Content finalmente pues le ofreció el proyecto a Alejandro González Iñárritu y ya el proyecto fue un poco hacia adelante. Se sumaron muchas más compañías de producción, entre ellas New Regency, que es una compañía que también pone mucho dinero, de hecho es la que más dinero puso, unos 30 millones de dólares. Y otra compañía de Brett Ratner,
Rat Pack Dune, que es Brent Ratner es un productor muy conocido en Hollywood por hacer bastantes mierdecillas, pero en este caso, bueno, a veces... Bueno, pero es un productor y también director, ¿no? Porque no sé si es el mismo Brett Ratner. Sí, también es director. Lo que pasa es que como director ha hecho muchísimas pelis o sea, comedias, rollo Hora Punta, hizo la película esta con Ben Stiller que asaltaban un edificio altísimo. Sí. Un golpe de altura se llamaba en español. Bueno, y yo tengo que defender una película de Brett Ratner como es Family Man, que es una película, una revisión un poco de ¿cómo era? Qué bello es vivir, protagonizada por Nicolas Cage, que es algo que sí, como Nicolas Cage es un millonario, pero está solo en Navidad y entonces vive una especie de cuento de Navidad de cómo sería su vida si no hubiera abandonado a su novia de la universidad y tuviera hijos. Es una película que, bueno, es una película pequeñita, pero ciertamente reivindicable. No, y como productor estos últimos años es verdad que se ha metido en proyectos que al final se han descalabrado, entre comillas, pero bueno, al menos hace cosas interesantes. Ha estado en Black Mass como productor ejecutivo. Por cierto, la diferencia entre productor ejecutivo y productor es que un productor se encarga de toda la peli en sí y el productor ejecutivo es el que supervisa a los productores. Es decir, Steven Spielberg, por ejemplo, es productor ejecutivo en muchísimas películas y lo que se encarga es de revisar lo que están haciendo los productores específicos de cada peli. Es decir, que él no está metido en el proyecto en el día a día, sino que hace una supervisión externa. De Brett Ratner hay que decir también que iba a ser el productor de la gala de los Oscars de no sé si el año pasado o hace 2 años, pero hubo unas declaraciones que al final porque puede ser, sí, era el año en el que iba a protagonizar la peli, los Oscars lo iba a presentar Murphy, ¿no? Eddie Murphy. Sí, creo que Eddie Murphy, correcto. exactamente, pero hubo unas declaraciones ahí y tuvo que salir por patas. Sí, que él resignó a producir los Oscars. Bueno, la verdad es que aquello fue una polémica muy, muy tremenda. Pero el caso es que al final se metió en este proyecto y puede que le valga su primer Oscar. Esperemos que no, al menos yo espero que no. Yo también espero. Porque no nos ha gustado tanto ni a Pablo ni a mí. Pero el caso es que hoy os traemos la información del making of, no de lo que nos gusta o no que nos gusta de eso. Bueno, y hay que decir una cosilla, que finalmente el último director asociado al proyecto tras Park Chan-wook, tras John Hillcoat fue Iñárritu, pero él lleva con este proyecto desde 2011, que es un dato que a mí me sorprendió cuando lo leyó, porque yo me acuerdo que leer tras su victoria con Birdman, el nuevo proyecto de Iñárritu es The Revenant, un proyecto que ya era para Park Chan-wook, tal. Y yo digo, mira, que pronto ha buscado proyecto, pero no. Este proyecto él lleva desde 2011, pero el problema fue que DiCaprio, con el que él quería trabajar, se metió en El Lobo de Wall Street, con lo cual él tuvo que aparcar el proyecto y puso todos sus esfuerzos en Birdman, que visto desde ahora no le ha salido nada mal la jugada. No le ha salido mal y de hecho yo creo que ha sido parte de lo que ha hecho que El Renacido finalmente tuviera toda la financiación que necesitaba, que ya lo comentaremos más adelante, el tema del presupuesto que se les salió de madre, y yo creo que el hecho de que Iñárritu tuviera la reputación de acabar de ganar el Oscar a Mejor Película es lo que le ha valido para algo que también hablaremos más adelante, el tema de la taquilla, que la película ha sido todo un fenómeno de la cartelera en Estados Unidos y en el resto del mundo, donde está empezando a hacer también muy buenos números, incluido España, que ha estado en el número 1 hasta que llegó Creed y le quitó el puesto muy merecidamente. Pero el tema de la financiación de la película es bastante controvertido porque New Regency, que lo comentábamos antes, que aportó 30 de los primeros 60 millones que se necesitaban para la película, tuvo que ir rascando dinero de otros lugares porque veían que no les daba suficiente. De hecho, uno de los productores, Brad Weston, que es el CEO de New Regency, decía que, que aunque el presupuesto inicial era de 60 millones, no estaba basado en ninguna realidad. O sea, que nadie había hecho búsqueda de localizaciones o había hecho un horario, un calendario de la producción. Así que no se podía hacer un presupuesto detallado y específico de todo lo que iba a costar la película. De ahí que después el precio se disparará a 135 millones de dólares, que es finalmente más o menos el presupuesto que manejan en algunas de las páginas más importantes en estos temas, como puede ser Box Office Mojo o IMDb.
Pero el caso es que como veían que no tenían dinero, New Regency y la productora de Blade Runner empezaron a contactar con otros estudios, como fue con 20th Century Fox, y les dijeron que les dieran dinero adicional porque si no, el proyecto no podía ser llevado a cabo. Pero Fox tenía un problema bastante gordo, y es que DiCaprio y Tom Hardy tenían unos contratos que se llaman Pay or Play, que es un término informal que se usa en Hollywood para cuando un contrato, por un contrato se supone que un actor o hace el papel de una película en el momento en el que se tiene que hacer, están ligados a un calendario, y si no se hace la película por motivos externos, ellos siguen cobrando. Que pagar igual. Les tienen que pagar igual. Sí, qué maravilla. Entonces, claro, tú piensas que DiCaprio cobra unos $20 millones, ya lo comentábamos la semana pasada en Harvey 3, y Tom Hardy, pues ¿qué cobraría? 10. Esos son $30 millones que se te van a la basura si la película no se hace. Y esto era en un momento en el que New Regency también estaba poniendo pasta para Assassin's Creed, la nueva película adaptación del videojuego que está protagonizada por Michael Fassbender y Marion Cotillard, que también está costando una pasta. Para mí va a ser uno de los fiascos del año. Espero que no, porque... Queda grabado esto, ¿eh? Sí, queda grabado. No sé por qué, pero tengo la sensación de que va a ser un poco bluff. Y claro, New Regency estaba pues metido en dos proyectazos de muchísima pasta y era un problema. Al final consiguieron financiación. Bueno, Blade Runner puso un cuarto del dinero, y luego Empire, una compañía de Abu Dhabi y Brasil, y una compañía china también pusieron un poco más de pasta. Luego ya Fox, con el proyecto ya en marcha, sí que finalmente se metió dentro. Y no sé exactamente cómo funciona el tema de una vez has puesto toda la financiación, qué es lo que aporta un gran estudio del Hollywood que se compromete a distribuir la película, pero me parece que en este caso de lo que se encarga 20th Century Fox es de la distribución, o sea, de todo lo que el armamento logístico que supone distribuir una película tanto en territorio estadounidense como en el resto del mundo. Y luego, aparte, el marketing de la peli, que es algo que también excede, o sea, se pasa el presupuesto de una película, pues en este caso en unos 30, 40, 50 millones de dólares extra. No es un blockbuster, que los blockbusters de Disney a veces se gastan 100, 150 millones de dólares en marketing, pero la mitad seguro. Y más una peli con Leonardo DiCaprio, que ha tenido una presencia de promoción brutal. Una película que como hemos adelantado ya, hemos mencionado, al final se fue a los 135 millones de presupuesto, y una película que parecía difícil de recuperar el dinero. Yo tenía muchas dudas al principio porque, claro, no es un proyecto, es verdad que está DiCaprio detrás, pero no es un tipo de proyecto, conociendo cómo es Iñárritu, no es un tipo de proyecto fácil para el público. Entonces yo tenía bastantes dudas, pero en Estados Unidos está funcionando muy bien, en el mundo, fuera de Estados Unidos también, aunque lo normal es que fácilmente el 50% de la recaudación de la película sea de doméstico, en este caso procedente de Estados Unidos. Y luego, en tema de fichajes de actores, hay que mencionar que hemos mencionado que primero era Samuel L. Jackson en un inicio, luego Christian Bale, finalmente fue DiCaprio, pero por ejemplo en el rol del antagonista de la película, de John Fitzgerald, era otro actor el que estaba asociado a este proyecto, y era Sean Penn. Sean Penn era el actor destinado a coprotagonizar esta película, pero finalmente se cayó por problemas de agenda, eso es algo muy habitual. Y DiCaprio, DiCaprio, que ya había coincidido con Tom Hardy en Inception, la película de Christopher Nolan, pues le mandó el guión. Aunque Tom Hardy suele decir que él no lee guiones. Lo que pasa que DiCaprio como que le suplicó, me parece excesivo, pero le pidió en plan un favor, supongo que deben tener buena relación estos dos actores, y le suplicó por favor que hiciera un esfuerzo, y él dijo que Tom Hardy dice que se leyó la mitad del guión y dio el aprobado, y aceptó coprotagonizar la película. Y tenemos que comentar aquí que siempre decimos esto de que todo está relacionado, porque resulta que Anonymous Content, que es la productora de esta película, había producido anteriormente pelis de John Hillcoat, que una vez estuvo ligado al proyecto, y Tom Hardy fue protagonista en aquella Loles que comentaba yo antes de John Hillcoat. Y ahora luego se metió en esto. Supongo que esa relación también ayudaría un poquito a que se metiera finalmente Hardy en el Renacido.
Y otros de los fichajes interesantes es los de los nativos americanos o First Nations, como se les conoce aquí en Estados Unidos, porque uno de ellos, que se llama Arthur Redcliffe Hickok en la película, que es un personaje que ayuda a DiCaprio en una de las partes del film. Es interesante el fichaje porque el tipo trabaja como camionero, transporta petróleo aquí en Estados Unidos, y es un poco irónico porque en el documental que hay en YouTube sobre la producción de la película, que se llama World Unseen, de hecho está subido el vídeo por 20th Century Fox, o sea que lo podéis ver fácilmente. Y decía que es irónico porque ahora mismo los First Nations se enfrentan a una problemática bastante bestia, porque el gobierno y muchas empresas les están quitando tierras para poder sacar petróleo y gas, y no les están dando ningún tipo de subvención. Les están aportando muy poco a las comunidades de First Nations, y claro, el tipo ahora ha protagonizado una película como El Renacido, que tiene como contexto todo este tema de la colonización, y es un poco pues controvertido, ¿no? Y dice me estás diciendo que este hombre es un poco colaboracionista, ¿no? Que está un poco traicionando a sus raíces. Sí, podría decirse de alguna forma, aunque parece que a partir de esta película ha visto con otros ojos el trabajo que hace. No creo que lo haya abandonado, porque es la forma que tiene de ganarse la vida, pero bueno, es verdad que ahora lo ve con otros ojos, y igual se siente mejor por hacer el... Que por cierto, yo ayer vi la película, cuando al final me quedé a los títulos de crédito y leí este nombre, digo, este hombre es indio, porque vamos, el apellido es Nube Roja, Red Cloud. Es totalmente indio el apellido. Y él es navajo, si no me equivoco. Pero bueno, hay tantos diferentes... Sí, vamos, y en la película se mencionan varias tribus. Sí, están los Arikara que mencionábamos antes y los Pony, que eso Pony es el pueblo del que el protagonista en Parks and Recreation, la serie protagonizada por Amy Poehler. Pero es un dato extra. Pero ya tirando a lo que es el rodaje... una de las partes más polémicas, y por lo que hubo tanta controversia en su momento, sobre todo me parece que fue en enero del año pasado, es que por temas de que no había suficiente nieve en Canadá, que es donde empezó el rodaje, la producción tuvo que moverse enteramente a Argentina. Al sur de Argentina, eso es. Claro, Argentina está... Como nuestros oyentes saben, porque además tienen el mapa del mundo en la cabeza, está en el hemisferio sur, con lo cual si en Canadá es invierno, en Argentina es verano, ¿no? Y al revés. Entonces, en el momento en el que en Canadá los copos de nieve, la nieve ya se estaba derritiendo porque ya empezaba a entrar el calorcito, en Argentina pasaba lo contrario, claro, ya empezaba a hacer frío, con lo cual tuvieron que trasladar todo el equipo de rodaje a Argentina, y esto es una de las principales causas por las que el presupuesto se disparó finalmente, y hasta los 135 millones. Y de hecho, en el documental que decía antes que hay en YouTube, se puede ver que intentaron alargar lo máximo posible el estar en Canadá, porque claro, mover una producción de este calibre a otra parte totalmente diferente del continente es un gasto bestial. Entonces, en el documental puedes ver muchísimos camiones llenos de nieve transportando la nieve a los sets de rodaje, pues para ambientarlo un poco mejor. Pero al final es que no era solo el que no hubiera nieve, es que aparte tenías la hierba que era de otro color, tenías los árboles que empezaban a florecer, y claro, aquello era un problema muy, muy gordo para el rodaje, y por eso se cambió de lugar. Y yo creo que se puede incluso apreciar un poco en los escenarios del film, sobre todo en el tramo final, porque la película, ahora lo comentarás tú más a fondo, pero se rodó en orden cronológico, que es algo muy poco habitual en el cine. Sí. Y sí que se puede apreciar un poquito en el tramo final que hay un cambio. Casi no se puede apreciar, pero un poquito sí, que yo creo que son las montañas que son un tanto diferentes, la maleza, no lo sé. Pero yo sí que noté que había algo diferente. Bueno, pues como decías, efectivamente esta película Iñárritu optó por rodarla en orden cronológico, algo no habitual, pues porque cuando tú estás rodando una película hay espacios en los que estás presente y luego vuelves a mitad de la película. Entonces por ahorrar costes lo normal es rodar en un mismo espacio, utilizas todo ese espacio durante tanto tiempo y luego te vas, y da igual que ese espacio aparezca en la primera parte de la película y en la última, es más barato así. Pero en este caso, al hacerlo cronológico, pues eso, una película en rodaje cronológico te vuelve a tener que volver a lugares a los que ya has estado, y eso encarece
encarece los costes. En este caso, pues, además con la particularidad de que Emmanuel Lubezki, el director de fotografía de la película, quiso rodar con luz natural, con lo cual, que eso es que no hemos mencionado antes, es un dato que no hemos mencionado antes, porque esta película se ha rodado en digital, porque al parecer al rodar en digital permitía rodar 1 hora más todos los días, porque el digital aguantaba mejor la exposición de de la luz crepuscular. Es decir, al rodar en digital, pues esa luz crepuscular que hay siempre... ¿El crepúsculo es al amanecer o al anochecer? Ahora me estoy liando. Al anochecer, ¿no? Al anochecer, exactamente. Pues esas horas del atardecer, grabando en digital, lo aceptaba mejor y les permitía grabar 1 hora más. Y esto era muy valioso en este rodaje, porque es que rodaban muy pocas horas al día, y es otro de los motivos porque la película ha sido muy cara. Y es porque al rodar solo con luz natural, con un truco, esta película tiene un poquito de truco, pero se ha rodado a casi al 99% con luz natural. Imagínate, las horas de sol que había al día, pues a lo mejor se graban 3-4 horas al día. Y digo un truco porque hay una escena con una hoguera en la que ahí Manuel Lubezki sí ha admitido usar luz artificial, porque al parecer con la luz de la hoguera no se veía bien, entonces tuvieron que utilizar unas bombillas para dar un poquito más de luz al ambiente. Pero ha sido el único momento en el que se ha utilizado luz artificial. El resto de la película es todo luz natural. Con lo cual, si estamos hablando que la película se ha rodado en un orden cronológico que no es habitual, se ha rodado encima con luz natural, pues son todo elementos que han contribuido a encarecer la película. De hecho, Iñárritu decía que todo este proceso, él considera que lo único que ha hecho ha sido encarecer 7 millones el presupuesto del film. Habría que ver si los productores están de acuerdo con esta estimación de presupuesto. A lo mejor se queda corta, pero... Sí, yo creo que se quedará probablemente corta. A mí, uno de los puntos que me parece muy interesantes que comentaba Iñárritu es que decía que el hecho de rodar cronológico es el único camino que él entiende que es importante para la historia y para los personajes. Es decir, que si se rueda en orden cronológico, los personajes son capaces de ver la evolución de a quienes interpretan, y eso me parece importante, sobre todo en una historia de supervivencia en la cual empiezas desde el principio que te quieres vengar hasta el final en el que vas a intentar consumar tu venganza. Pues sí que hay un proceso muy evidente y que me parece importante para la evolución, aunque no haya ninguna en este caso, de Hugh Glass, el personaje de Leonardo DiCaprio. Y luego, por hacer una comparación, hay algunas películas que están rodadas en orden cronológico, pero tienen un detalle importante, y es que están protagonizadas por niños. Claro. Steven Spielberg, por ejemplo, con E.T. Rodó cronológicamente porque le parecía importante que los chavales supieran cuál era la evolución de sus personajes o de su vínculo emocional con E.T. Y John Hughes hizo lo mismo con The Breakfast Club, que también le parecía que los protagonistas tenían que ver cómo era la evolución de la relación entre el grupo de protagonistas. Luego tienes algún proyecto un poco más extraño, como fue The Shining, que se rodó durante 1 año porque Kubrick no paraba de hacer cambios en el guión, pero bueno, es un tema bastante más loco que creo que no tiene mucho que ver. Pero vaya, por tener unos cuantos ejemplos de rodajes cronológicos. Sí, pero es verdad que tú dices que te parece bien porque para que el actor vea la evolución del personaje, pero un buen actor no tiene por qué necesitar el orden cronológico. Un buen actor es capaz de rodar hoy una escena en la que matan a su hijo y al día siguiente una escena en la que está con su hijo comprándose una piruleta. El verdadero actor debe de ser capaz de asumir ese tipo de vicisitudes. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, por eso ponía los ejemplos de Breakfast Club y de E.T., porque eran niños. Es diferente. Pero sí, totalmente estoy de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que Iñárritu es un autor bastante egocéntrico y tiene que ser todo como a él le sale de las pelotillas. De hecho, hubo bastantes conflictos y tensión en el rodaje. Una de las noticias que salió en enero del año pasado fue que mucha parte del equipo, sobre todo del equipo técnico, se quejó porque el rodaje fue, y cito textualmente, un auténtico infierno. Decían que todo el tema de rodar en cronológico y de rodar con luz natural hizo que
bueno, que lo pasarán fatal porque tenían que estar muchos días a bajas temperaturas, con la nieve, con problemas de moverse entre los sets de rodaje y de hecho hubo fricción, me parece que incluso con Tom Hardy. Sí, con Tom Hardy, de hecho se hizo coña de esta fricción porque creo que llegaron a imprimir, bueno, hacer camisetas con una imagen que se puede buscar en internet, que es con Tom Hardy ahorcando con las manos a Iñárritu, con lo cual también hay un poco de sorna, ¿no?, respecto a esto. Yo supongo que Tom Hardy tampoco es una persona fácil con la que trabajar, porque ya ha tenido movidas con periodistas que hemos leído recientemente. De hecho, por Twitter se enzarzó con un periodista. Entonces, pero bueno, supongo que es lo habitual en muchos rodajes. Además, un rodaje como este, con unas condiciones climáticas difíciles, un rodaje que ha sido muy largo, un rodaje que te obliga a eso, a estar mucho tiempo inmerso en estos rodajes, porque es que se grababan muy poco al día, porque eran 3-4 horas de rodaje y al día siguiente. Con lo cual, es que no sé cuánto pudo durar este rodaje. No sé si he leído 9 meses o eso es una exageración. Me parece que un poco menos. Empezaron en septiembre de 2015, no, de 2014, y terminaron en abril de 2015. O sea, sí, más o menos lo que dices tú, unos 7 meses o así, que es una barbaridad para una película de estas características. Bueno, porque si quieres estar en calendario, yo creo que más o menos 3-4 meses ya es bastante. Claro, y a esto hay que sumar que hubo que retrasar el calendario previsto y, por ejemplo, esto es lo que provocó que Tom Hardy no pudiera participar en Escuadrón Suicida, que él iba a tener un papel protagónico ahí en Escuadrón Suicida, y por culpa de esta película pues tuvo que decir no a ese proyecto. Y luego también otro de los problemas que hubo fue con un productor que se llama James W. Scottsdopole, un nombre bastante extraño, pero que fue productor también de Birdman y de Django desencadenado, pero bueno, que parece que no tenía tanta experiencia y hubo muchísimos problemas con él, pues porque algunas de los sets de rodaje en los que se suponía que tenían que grabar y para los que se trasladaron allí, pues con todo el equipo de rodaje, incluso con helicópteros, luego resulta que ese lugar no tenía la luz adecuada que querían Lubezki e Iñárritu, que deben ser unos tocapelotas interesantes. Pero el caso es que hubo mucho conflicto entre este productor y Iñárritu y al final acabaron echándolo. Y es una de las razones por las que él no está nominado al Oscar, y sí lo está Mary Parent, que es una productora con mucha reputación en Hollywood, a la que Iñárritu llamó pidiéndole por favor que se incorporara al proyecto a mitad de rodaje, y que sí está nominada al Oscar a Mejor Película como productora del film. Sí, por ejemplo, a raíz de todo este clima de tensión en el rodaje, Iñárritu también hizo unas declaraciones, porque es verdad que hubo despidos de varios trabajadores del equipo de rodaje, y Iñárritu sobre esto llegó a decir: si yo dirijo una orquesta e identifico que un violín está fuera de tono, yo ese violín lo tengo que sacar de mi orquesta. Entonces, es un poco para hacernos a la idea de cómo se vivió un poco el rodaje del Renacido. Y hubo una anécdota que me encanta a mí, que la he visto antes, que decía que en la batalla esta que se graba justo al principio de la película, al principio resulta que solo eran 30 los que intervenían en la batalla. Al final llegaron a ser 200 personas con un plano secuencia que, imagínate, aquello, la coreografía que tiene que tener debió ser acojonante. Pero luego resulta que también había a un pavo al que arrastraban en bolas con los huevos botando. Esta película, tengamos en cuenta que es R-rated, que es para mayores de 18 años, y el caso es que le preguntaron, le hicieron hacerlo varias veces, el ser arrastrado en bolas, y esto con la nieve, o sea que debería hacer un frío alucinante. Pero el caso es que hubo polémica porque decían que aquella escena, que Iñárritu se pasó muchísimo con este tipo, pero Iñárritu decía en una entrevista que él fue súper considerado, que era un chaval de 22 años que en ningún momento se quejó y que siempre que alguno salía mal que no tenía ningún problema en repetir la escena, y que cualquiera que diga lo contrario miente. Pero vamos, me gustaría ver la cara del pavo siendo arrastrado con los huevos en la nieve y repitiendo la escena unas 20 veces, porque al maldito Iñárritu quiere rodar con luz natural y
Y en plano secuencia. Debería salir eso en los extras del Blu-ray, supongo. Primer plano del pene tocando la nieve. Que, por cierto, La cara. Hemos hablado de Tom Hardy, de cómo vive el rodaje. DiCaprio también ha hablado de cómo vive el rodaje. Él ha llegado a afirmar que ha sido el rodaje más duro de su carrera. Y por poner un ejemplo, hay una escena, esto no es spoiler, pero no es spoiler, hay una escena en la que DiCaprio tiene que comer un hígado de un bisonte. Y bueno, en principio le iban a poner una especie de gelatina y él miró la gelatina y digo, esto no es profesional, esto da un cante impresionante, y dijo, yo voy aquí a muerte. Y DiCaprio, que es reconocido vegetariano, pues pidió que él se iba a comer de verdad el hígado del bisonte, con lo cual la escena que vemos a él comiéndose ese hígado es real, con lo cual la repugnancia que podía sentir DiCaprio, que se palpa ahí en la película, no tiene nada de ficción. Y luego además se ha comentado muchas veces, lo ha comentado en algunas entrevistas, que tuvo hipotermia en varios momentos del rodaje. De hecho, hubo polémica también porque decía que una fan le había visto piojos en la barba esa que se deja. Y lo que no termino de tener claro es si la nieve que tiene él muchas veces en la barba en la peli está puesto con efectos especiales o es maquillaje. Porque en el documental ese que comentaba antes, que estuve viendo el otro día, bueno, en realidad lo vi anoche para poder hacer el podcast, pero no salía él con la barba tan cargada de nieve y de cosas raras. Sin embargo, en el film está todo el rato que parece que se vaya a morir de la cantidad de mierda que lleva encima de la barba. Pero bueno, luego es verdad que Alejandro González Iñárritu ha dicho en varias ocasiones que no hay nada de CGI, o sea, de imágenes rodadas por ordenador. Así que tampoco sí, no, de hecho él llegó a afirmar, esto es un nuevo ejemplo del tipo de autor que es Iñárritu, que te puede gustar más o menos, pero él llegó a decir, dice, mira, si nosotros rodamos la misma película, pero con la pantalla verde para hacer el CGI, pues la película puede quedar bien, la gente puede tener diversión, pero para mí me parecerá una mierda. O sea, literalmente ha dicho a piece of shit, con lo cual es un nuevo ejemplo de qué tipo de autor es Iñárritu. Y luego en lo que es la postproducción tampoco hubo mucho más extra, pero es cierto que los productores le dieron bastante crédito a Iñárritu porque dicen que se dio mucha prisa en terminar todo, e incluso en el tema del sonido, que parece que Iñárritu es bastante pesadete porque el sonido esté absolutamente perfecto, todo fue según lo previsto, incluso se adelantaron en el calendario, así que no hubo más problemas que atañer al tema a la producción de la peli. Y finalmente pues se pudo estrenar a finales de diciembre y fue el éxito que ahora veremos, que ha sido impresionante. No sé si tienes ahí delante los datos de taquilla, pero ¿cuánto lleva ahora mismo en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos lleva ahora mismo 159 millones de dólares recaudados. Esto es un dato que en el momento en el que lo escuchen los oyentes habrá quedado antiguo, porque en un par de horas saldrá la recaudación de taquilla de este fin de semana, porque claro, yo estoy a fecha de 14 de febrero. Bueno, no, hoy es 14 de febrero. Más o menos nos podemos hacer una idea, pero eso, 159 millones y en el resto del mundo 380, con lo cual lleva recaudado 340 millones de dólares para un presupuesto de 135, que es que 135, una película que no es un blockbuster de superhéroes, es una salvajada de presupuesto. Y repito, yo inicialmente creía que le iba a costar bastante recuperarlo, por mucho DiCaprio que estuviera, pero bueno, finalmente ya por los 340 millones de dólares recaudados, y lo hablábamos antes fuera de micro, puede que bata 2 récords de taquilla. Sí, 2 de ellos que a mí me parece muy interesante ver que está tan arriba, incluso a estas alturas, que todavía le queda bastante recorrido en taquilla. Uno de esos récords es ser la película sobre venganza más taquillera de toda la historia en Estados Unidos. Ya ha superado a las Taken de Liam Neeson o a Malditos Bastardos o incluso a 300, que es una peli que fue, pues bueno, la verdad es que no fue tan taquillera como yo me pensaba, hizo solo 100 millones de dólares, pero vaya, que El Renacido va camino de superar a Django Desencadenado, que es la película más taquillera de Quentin Tarantino, y luego Quantum of Solace, la de 007, que no sé por qué hizo tanto dinero, siendo porque la mierda además que es. Malísima.
Exacto. Pero bueno, es verdad que era la siguiente después de Casino Royale, Sí. que gustó tantísimo. Y luego la que tiene el número 1 es Gladiator, que es la película de venganza por antonomasia y que tiene 187 millones de dólares, pero vamos, que no creo que le cueste demasiado llegar al Renacido. Y en esos números también se mueve el western más taquillero de toda la historia del cine en Estados Unidos, que es Bailando con Lobos, que tiene 184 y que vamos, que el Renacido también está bastante cerca. Los otros dos western que tiene todavía por pasar, el Renacido, es Django desencadenado, que también estaba en venganza, y True Grit, la película de los hermanos Coen, que también estuvo nominada a los Oscar, que está en 170. Así que vamos, yo creo que con bastante facilidad se convertirá el Renacido tanto en la película de western más taquillera de toda la historia en Estados Unidos como en la película sobre venganza más taquillera de la historia. Luego, aparte, también como película más taquillera de Leonardo DiCaprio, pues será, si no me equivoco, la segunda. Después o de la tercera, Origen. Origen, Inception, el Titanic. Exacto. Inception Origen, es muy difícil Titanic que la supere. Sí, no, Inception imposible. Inception hizo casi 300 millones de dólares en Estados Unidos. Pero sí, entonces se quedará tercera. Pero bueno, que dentro de la filmografía de Leonardo DiCaprio es un hito bestial. Sin duda. De hecho, sí, porque ahora mismo está a 3 millones de superar a Django desencadenado y a 5 de superar a Atrápame si puedes, que hizo 164. O sea, lo superará bastante fácil. Bueno, y por si no fuera poco el éxito que ha tenido de taquilla, también la crítica y los premios están acompañando a la nueva película de Iñárritu. Un Iñárritu que ya parece que se ha abonado. Se ha abonado. En realidad hay que decir que toda la carrera de Iñárritu, ya sea en mayor o menor medida, siempre ha estado ahí presente en los premios. Es decir, con películas como Amores Perros o Beautiful, creo que estuvo nominado en película extranjera. Cuando no ha estado película extranjera, pues ha estado en mejor película, categoría absoluta, con Babel, con Birdman. Es decir, es un director que casi cada uno de sus proyectos los ha metido ahí en la carrera. Finalmente Birdman fue la consagración y The Revenant la confirmación de que es un director que ya pertenece al selecto grupo de cualquier proyecto que haga va a ser seguido por la crítica y va a estar ahí en la conversación por los Oscars. Y veremos finalmente este año cómo lo acaba, porque a raíz de lo que están diciendo los gremios puede haber una sorpresa. Teníamos una carrera, bueno, esto es una conversación más para nuestros compañeros de la sexta nominada, pero para hacer un pequeño resumen. En principio la carrera parecía destinada a una cosa de dos. Bueno, en principio no había ganadora, ¿vale? Al principio nadie sabía por dónde iba a tirar la carrera. Luego llegó un momento hace unas semanas o hace un mes en los que las finalistas eran Spotlight y The Big Short. Pero claro, en el momento en el que Iñárritu se alza con la victoria en el DGA, en el gremio de directores, pues es una carrera a tres bandas. Porque tenemos que el gremio de productores, el PGA, ha sido para The Big Short, el SAG, el gremio de los actores, para Spotlight, y finalmente el DGA, gremio de los directores, para The Revenant, para Iñárritu. Entonces, yo leía, por ejemplo, un artículo muy interesante que lo tradujeron, repito de nuevo, nuestros compañeros de la sexta nominada, que decía que es muy importante el número 2 a la hora de alzarse con la victoria en esta gala de los Oscars, porque, bueno, por hacer una rápida explicación, para ganar el Oscar se vota con una votación que se llama preferencial, es decir, tú votas del 1 al 8, tú pones en el orden de que te gusta más a menos las películas. Entonces, pues no solo hay que tener muchos números 1, sino también hay que tener muchos números 2, porque la película menos votada siempre se va a ir eliminando la ronda y esos votos... por ejemplo, imaginaos todos los votantes de Brooklyn, pues Brooklyn consigue 300 votos, pues Brooklyn es eliminada, pero los números 2 de aquellos que han votado a Brooklyn se van a repartir. Entonces imaginaos, si de los 300 votos de Brooklyn 200 son para El Renacido y solo 50 para Spotlight y 50 es para The Big Short, el número 2 va a ser clave en esta gala. Entonces veremos a ver si finalmente Iñárritu puede hacer la machada que creo que no se ha hecho nunca, ¿no? Un director ganando, bueno, a lo mejor en el Hollywood clásico de los años 40 y 50, sí, un director ganó 2 años consecutivamente a mejor director. Yo ahora mismo no lo recuerdo. Sí, me parece que hay 2 directores que ganaron. ¿Sí? Y uno de ellos siendo Ford.
John Ford, pues sí. Y es que estaba pensando Fred Zinnemann o uno de estos, no me extrañaría, un Billy Wilder, pero no tenemos ahora mismo, no tengo los datos aquí enfrente, pero vamos, en cualquier... Sí, exacto. John Ford ganó 2 años seguidos por The Grapes of Wrath, que ahora mismo no me acuerdo cuándo era, The Grapes of Wrath, que no me acuerdo cómo se llama. Las uvas de la ira. Y Qué verde era, y Qué verde era mi valle, 1941 y 1942. Respectivamente. Bueno, yo es que quería decir una cosilla para cerrar el tema anterior, es que se ha dicho que el gremio de directores ha querido premiar el esfuerzo titánico del proyecto de Revenant, ha querido premiar a Iñárritu, pero es que este año tenemos otro caso igual, como es Mad Max, que le costó sangre, sudor y lágrimas a George Miller sacar este proyecto adelante, porque además es uno de esos proyectos que llevamos fácilmente 4 o 5 años hablando de él, por lo menos desde que se inició la preproducción, y casualmente Tom Hardy es protagonista o coprotagonista de ambos proyectos. Pero vamos ya para comparar un poco la realidad con la ficción, para demostrar que efectivamente El Renacido es una película inspirada en hechos reales y que no basada. Porque vamos a explicar un poquito la diferencia, Emilio, para los oyentes, porque a mí a mí no, a ti te lo preguntaban el otro día, nuestro compañero, creo que era Ramón Sebal. Correcto, nos lo preguntaba porque decía que no lo tenía claro. La diferencia básica entre basada en hechos reales e inspirada en hechos reales es que inspirada se toman muchísimas licencias dramáticas para contar una historia real. Sin embargo, basada en hechos reales tiene que estar mucho más ligada a los hechos históricos, y aunque también se puede tomar ciertas licencias dramáticas, porque el caso es que la ficción, al fin y al cabo, es invención, claro. No puede crear personajes que no han existido, o crear escenarios que nunca han estado, o sea, en los que los personajes reales nunca han estado. Es cierto que luego vemos algunas películas, como puede ser Spotlight o incluso Black Mass, en los que se ponen personajes o que bien no existieron o que bien no estuvieron en alguna escena en concreto, pero se hace para que el conjunto tenga sentido. Claro. Me explico. Si hay un personaje que no se puede citar por temas legales o porque no ha cedido sus derechos, el guión tiene que tomar una decisión para poder hacer que la película tenga sentido, por dar un poco más de contexto general a una historia determinada. Sin embargo, cuando una película está inspirada en hechos reales, sí que puede crear personajes de la nada que le permitan, pues, como es en este caso, en el caso de la película del Renacido, pues, por ejemplo, inventarse el personaje del hijo de Hugh Glass, que no hay ninguna constancia de que existiera realmente, pero que le sirve a Iñárritu para explorar el tema de la venganza desde un punto de vista un poco más profundo. Claro, porque lo que sí parece ser cierto que él tuvo una esposa nativa, aunque no hay muchas fuentes y documentos veraces relativos a este aspecto, pero sí parece que pudo tener una esposa nativa, pero no hay constancia, como has dicho, de que tuviera un hijo. De hecho, cuando John Fitzgerald y el otro acompañante le abandonan a su suerte en el bosque, evidentemente, hay que decirle, vamos a decir spoilers de la película a partir de aquí, o sea que por favor, si no habéis visto la película, aunque habéis tenido tiempo, dejad de escucharnos. Pero en la película el personaje de Tom Hardy, John Fitzgerald, mata al hijo de DiCaprio, y esto es el origen de la venganza de DiCaprio. En la realidad, básicamente, lo que hacen es llevarse los víveres y las escopetas, poco más. Sí, y de hecho esa es una de las razones por las cuales el personaje de Hugh Glass nunca terminó de vengarse de estos compañeros cazadores, porque al final es más fácil de perdonar el hecho de que te dejen abandonado porque parece que estás a punto de morir y te quiten las armas y los alimentos, que hayan matado a tu hijo delante tuya a sangre fría. Es bastante diferente. Pero es lo que decíamos antes, por el bien de la narración, para que sea un poco más interesante el personaje de Leonardo DiCaprio, aunque nunca lo consiga la película, pues había que darle un poco más de drama al asunto. Sí, bueno, sí es cierto que el personaje, o parece ser que es cierto que el personaje de Hugh Glass sí buscó venganza, en este caso por haberle dejado tirado, no por haber matado a su hijo, y buscó a John Fitzgerald y a Jim Bridger, que Jim Bridger es un poco el personaje que personifica el actor Will Poulter.
Entonces, finalmente, Hugh Glass llegó a encontrarse con el joven Jim Bridger, pero este admitió que había sido engañado por John Fitzgerald, algo que sí podemos ver en la película. Pero lo que evidentemente no ocurrió es que hubo venganza. No hubo venganza en la realidad, porque cuando Hugh Glass fue en búsqueda de John Fitzgerald, se encontró con que John Fitzgerald ya era un soldado miembro, con lo cual era propiedad del ejército de los Estados Unidos. Entonces no podía enfrentarse a él y mucho menos matarlo. Entonces al final, ¿qué pasó? Pues escucharon el relato de Hugh Glass. Hugh Glass diría, mira, es que este tío me ha dejado tirado en el bosque, y un poco a modo de compensación lo que le hicieron es que le devolvieron las viejas armas a Hugh Glass y le dieron una indemnización económica. Poco más, pero no hubo esa escena salvaje que está muy bien hecha, esa escena final, esa pelea en la nieve. Como hemos dicho, no hubo hijo de Hugh Glass. De hecho, también leyendo, la muerte que se le da a la osa no es como aparece en la película, porque creo que tiene ayuda de los compañeros. Es verdad que hay un momento... Sí, hay muchos más disparos de los compañeros. Es verdad que él se enfrenta a la osa, el personaje de Hugh Glass, pero es ayudado por sus compañeros para darle finalmente muerte. Pero bueno, lo que es cierto es que finalmente Hugh Glass sí que falleció, y además de forma violenta, a manos de los indios aricaras que comentábamos antes. Porque cuando también estaba trabajando con otros 2 veteranos cazadores que trabajaban cerca de Fort Union, que era uno de los fuertes que había por esa zona de la parte del Northwest estadounidense, pues fueron sorprendidos por una guerrilla de unos 30 aricaras y pues se los cargaron y les despojaron de todo lo que llevaban encima. Al final fueron hallados por compañeros en el río Yellowstone con la cabellera cortada, y aquella noticia pues se extendió por todo el país porque eran tres tipos muy muy conocidos, y además Hugh Glass se había granjeado una reputación enorme por todo el tema de la historia del ataque de la osa grizzly y la leyenda aquella mítica de que se desplazó casi moribundo a lo largo de tantas millas. De hecho, contaba algunos de los artículos en periódicos de la época que se había desplazado entre 120 y 300 y pico kilómetros para poder vengarse. O sea que imaginaros lo cabreado que estaría el tipo para poder sobrevivir con todas las heridas que tenía de la osa y finalmente encontrar a los que le habían dejado tirado. Y bueno, hay que decir ya como último apunte que murió 10 años después de los hechos que recrea la película de Iñárritu. Los hechos ocurrieron en 1823 y él murió en la primavera de 1833. Oye, pero volviendo a la película, ¿qué te parece a ti El Renacido? Pues me parece una película que podría haber sido mucho más simple. De hecho, a nivel de guión y a nivel de todo, me parece una película más simple, pero que Iñárritu ha querido inflarla con sus ínfulas. Porque al final una película es una película de venganza, que bien se podría haber quedado en una película de 100 minutos que te puede dirigir Scott Cooper. Me estoy acordando ahora de la película que dirigió con Christian Bale, Out of Furnace. Una película así que tú dices, me parece una buena película, pero en todo momento Iñárritu le quiere dar unas ínfulas y quiere que su ego aparezca en la película, y entonces te mete ahí unas escenas que se han dicho que eran herederas de Malick, pero como hemos visto también estas semanas, también tiene mucho de homenaje a Tarkovsky. Y son básicamente un relleno para alargar la película, una película que es innecesariamente larga, porque es una película que fácilmente se puede contar en menos de 2 horas, pero que él opta por alargar para, no sé si para hacerla más grande, porque él considera quizás que una película de menos de 2 horas, el conjunto no queda lo suficientemente grandiosa, pero me parece al final una película correcta, me parece una película visualmente muy potente, con unas escenas impresionantes. Hablamos del plano secuencia inicial con los caballos, hablamos de lo bien hecha que está la escena del ataque de la osa, que por cierto, esa escena se hizo con DiCaprio, lo engancharon a cables y lo zarandearon. Y luego, evidentemente,
la osa sí está hecha por CGI. Antes que decíamos que en esta película no se utilizó CGI, no, lo que no se utilizó es la pantallita verde y para recrear espacios y escenarios por ordenador. Eso tan típico que vemos en los making of de Juego de Tronos, por ejemplo, que luego se crean castillos con ordenador. En este caso los pasajes son todos naturales, pero evidentemente la osa está hecha por ordenador, está nominada o premiada, ya no recuerdo si los premios de animación, los Annie, ya se han celebrado, pero me parece un hito en ese sentido esta osa. Y volviendo de nuevo a otras escenas potentes de la película, el cierre de la película con esa escena brutal y tan física con Tom Hardy, pues al final me quedo con eso de la película, pero el conjunto, como tú dices, es más vacío que lo que quiere proponer Iñárritu, porque al final es una película muy simple de venganza y no hace falta que nos metan escenas de castillos, de su mujer, y que bueno, que siendo Iñárritu pues hay que asumir qué estamos viendo cuando vamos a una película de Iñárritu. Pues creo que tengo muy poco más que añadir, así que gracias por tu análisis tan bestia de la peli, porque me parece que estás totalmente correcto en ese punto de vista y vaya, yo creo que como experiencia pues es algo que hay que ver en el cine y que técnicamente es barbárica, que diría yo, pero vaya, lo que hay que concluir es que una película con tantos problemas, que ha costado tanto dinero, al final ha resultado ser un éxito casi absoluto, dependiendo de si ganan los Oscar o no, pero bueno, la taquilla ha acompañado, va a ser muy importante una película histórica por lo que va a suponer para Leonardo DiCaprio, porque va a ser el primer Oscar que va a ganar al mejor actor, y en tercer lugar porque bueno, la recepción crítica también ha sido bastante positiva. Es cierto que hay muchos en contra, porque dicen que es una película un poco vacía, a mí me parece bastante vacía, pero como experiencia cinematográfica me parece que no hay discusión, que es un hito técnico total. Así que... Bueno, y hay que recomendar también tu análisis de la película que hiciste para el Hype, que era un poco así como dijiste, aquí está mi crítica negativa de la película. Un poco para los oyentes, es verdad, que los oyentes quieran leer un poco más de tu opinión sobre la película, ahí tienen ese post del Hype. Correcto. Y es cierto que era una crítica negativa, pero no tan negativa como mis tweets que he dejado caer a lo largo de los últimos meses desde que vi la peli, que simplemente era ser un poco hater para poder despertar a los trolls, que ya sabes, Pablo, que es algo que a mí me encanta. Claro. Pero vaya, dejando eso a un lado, vamos a pasar a las noticias y así damos por finiquitado Harvey número 4, que podéis tuitear junto al hashtag JARVI número 4. Bueno, un momento. Quiero decir una cosa. ¿Ah, sí? Sí se puede. Sí, por esto de que todo está relacionado, y vamos a relacionar este podcast con el podcast anterior, es un dato que no hemos mencionado, pero exactamente. En esta película aparece Lucas Haas, que es cierto, un amigo de la infancia de DiCaprio porque era miembro de la Pussy Pose. Y que además estuvo también en Origen, en Inception, que es exactamente, la anterior película en la que también coincidieron Leonardo DiCaprio y Tom Hardy y Lucas Haas, que clarísimamente está enchufado por DiCaprio en estas dos pelis, no hay ninguna duda. Y por si fuera poco, la escena final de Inception, que se desarrolla en la nieve, es el mismo escenario en el que se rueda la mayor parte de The Revenant, que es la montaña, se llama Fortress Mountain in Alberta, Canadá. Pues ahí es donde se desarrolla la escena final de Inception y donde se desarrolla la mayor parte de la película de Revenant. Así que un poco en esto que nos gusta a nosotros de todo está relacionado. Vemos aquí la relación Inception, de Revenant, Tom Hardy, Lucas Haas, Pussy Pose. Las noticias cinéfagas de la semana. Como titulares de la semana empezamos con Jeff Nichols, el director de Mad, aquella película con Matthew McConaughey que se vio en el Festival de Cannes hace 2 años y que también tuvo Take Shelter con Michael Shannon y Jessica Chastain cuando ella todavía no era demasiado famosa.
resulta que Focus Features ha comprado los derechos de Loving, su próxima película, que tendrá como protagonistas a Joel Edgerton, que le conocemos por haber estado recientemente en Black Mass, la película con Johnny Depp, y que la película también tendrá a Ruth Negga, que es una actriz que ha estado en Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., la serie de Marvel, que tiene como protagonista al que matan en la película de Los Vengadores, pero bueno, tampoco voy a contaros mucho más, que si nos cuento os tengo que contar la serie entera. Pero el caso es que Jeff Nichols es noticia estos días porque también ha estrenado su última película sci-fi, que se llama Midnight Special, en el Festival de Berlín, y ha tenido críticas un poco dispares porque yo he leído a algunos compañeros periodistas españoles que no les ha gustado nada, entre ellos Víctor Esquirol, que escribe para El Séptimo Arte y para el diario Gara. Pero luego, sin embargo, tenemos reviews que vienen desde Estados Unidos que la han puesto por las nubes. De hecho, tanto Variety con Peter de Bruch como David Rooney en The Hollywood Reporter le han puesto un 10 sobre 10. Así que habrá que tenerla en cuenta ahora para el verano, que me parece que se estrena en los próximos meses aquí en nuestro país. Bueno, yo estoy en Estados Unidos, pero vaya, que se estrena en España. Pero bueno, en Latinoamérica supongo que también rondará esas fechas. Y lo interesante de The Loving, que es esta nueva película de Jeff Nichols, es que va sobre una pareja interracial que fue sentenciada a prisión en el estado de Virginia, que es un estado del sur en Estados Unidos muy conservador, pero esto fue en 1958, o sea, imaginaros, justo antes de todos los movimientos y las protestas sociales que hubo en los años 60 en Estados Unidos. Pero el caso es que su matrimonio, que fue denegado por un caso judicial en Virginia, luego fue llevado a la Corte Suprema de Estados Unidos y finalmente fueron... o sea, sí que se pudieron casar. Uh-huh. Además, ahora el tema de la Corte Suprema en Estados Unidos está de noticia porque ha fallecido el juez Scalia, que es un juez súper conservador, que ahora, bueno, va a haber una polémica brutal porque es año de elecciones. ¿Y Obama tiene que elegir a sustituto o qué? Yo es que no controlo de política estadounidense como tú. Exacto, tiene que elegir el sustituto, pero claro, como las elecciones son ahora en noviembre y va a haber nuevo presidente en enero, no quieren que... O sea, si Obama elige a uno, esa elección va a tener que pasar por el Congreso y por el Senado. Y como el Congreso y el Senado están dominados por los republicanos, va a ser muy difícil que pase un juez de la Corte Suprema por esas dos casas, o sea, esas dos casas de representantes. Así que no sé lo que va a pasar, pero está claro que va a haber muchísima polémica al respecto y se va a hablar muchísimo en los próximos meses en los twitters de los periodistas norteamericanos. Así que si veis mucho el nombre de Obama y del juez Scalia a lo largo de estos próximos días en Twitter, es por esa razón. Interesante giro de podcast que hemos dado. Sí, esto parece mi Twitter, que a veces te hablo de un capítulo de Sahara Chronicles y luego te hablo del juez del Tribunal Supremo estadounidense. Pues vamos ya con noticias que gustan más a los oyentes que Obama y el juez Scalia. En este caso, Margot Robbie, que además es una noticia que exclusivamente vamos a dar por Margot Robbie. Y es que tiene el nuevo proyecto... No te rías porque es la verdad. Ya, pero te ha quedado muy, muy gratuito eso. Podrías haber dicho solo porque Margot Robbie está súper buena y tenemos que hablar de ella. Bueno, eso es... Bueno, es que está muy buena y sobre todo tiene muchísimo talento. No, porque aquí nos gusta hablar de... Aquí vamos a hablar siempre de actores que nos gustan mucho y nos parecen buenos actores, y de actrices que nos gustan mucho pero que nos parecen muy buenas actrices. No vamos a hablar aquí de actrices simplemente porque estén buenas, no. ¡Qué mentira! O sea, al principio ibas a decir que íbamos a hablar de actores que actúan muy bien y de tías que están muy buenas, pero has querido cambiar tu discurso porque no te quieres parecer a mí y ser políticamente incorrecto. Pero cuando sabes que es totalmente cierto, que nosotros solo hablamos o de directores molones y actores molones y de actrices que están muy buenas. Bueno, pero casualmente Margot Robbie está buena y tiene muchísimo talento. Correcto. Y también Jessica Chastain y Alicia Vikander. No, pero ahora en serio, sí que es verdad que tiene mucho talento y el tráiler de Escuadrón Suicida lo prueba. Así que continúa. Pues un nuevo proyecto para Margot Robbie que se llama Terminal, y es que ahora los oyentes van a entender por qué vamos a dar esta noticia exclusivamente por Margot Robbie, porque, por ejemplo, el director de esta película de Terminal es... a ver cómo se pronuncia...
Vaughn Stein. Vaughn Stein, bien. que es, entre su currículum está el haber sido tercer ayudante de dirección de películas como Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, Guerra Mundial Z, La chica danesa, es decir, no tiene todavía un currículum amplio como director absoluto, y esta va a ser su ópera prima. Y va a contar nada más y nada menos con Margot Robbie como protagonista o como coprotagonista, porque si leemos el guión, la película va sobre dos asesinos que se embarcan en una misión suicida, porque la persona que les contrata les va a ofrecer una cuantiosa cantidad económica, y durante la realización de esta misión pues van a dar con el personaje de Margot Robbie llamado Annie, y que lo que parecía una mera coincidencia van a ir descubriendo que este personaje está mucho más envuelto en su misión de lo que ellos sospechaban. Madre mía, pareces un tráiler de estos que te cuenta toda la peli cuando todavía no No, la porque hemos por no visto. saber de esta película no sabemos ni qué actores van a encarnar a esta pareja protagonista de asesinos. O sea, es que de esta película solo sabemos que la dirige Vaughn Stein, director de tercer ayudante director de multitud de proyectos, y protagonizada por Margot Robbie. No sabemos nada más, pero es que tampoco la semana no ha sido muy, muy interesante en materia de noticias. Ya. Y a Margot Robbie, aparte de en Escuadrón Suicida, la vamos a ver en una sátira política, una película de sátira política que va a salir dentro de unas semanas, que se llama Whiskey Tango Foxtrot, con Tina Fey, y que esperemos que no vaya en la línea de la también sátira política de Our Brand is Crisis con Sandra Bullock, que fue un pitoste tremendo, que se pegó una leche en taquilla brutal a finales Bueno, y del sobre año pasado. todo esta película, la que mencionabas, Whiskey Tango Foxtrot, que como no hay que ser muy agudo para leer las iniciales de esta película, que significa What the fuck, WTF, eso es lo que significa esta película, está dirigida por Glenn Ficarra y John Requa, que son ya directores con los que Margot Robbie trabajó en la película Focus, protagonizada por Margot Robbie y Will Smith, y es una película ciertamente Tomadura de prescindible, pelo. con lo cual esperemos que aquí estén un poquito más afinados, porque de hecho esta pareja de directores son además los guionistas de Crazy Stupid Love, con lo cual ellos han demostrado que pueden jugar muy bien con la comedia. Y además de esta película, Margot Robbie también presenta este año la quizás exitosa o quizás fracaso Leyenda de Tarzán, que ha sido una película que estaba prevista, de hecho, al parecer está ya hechísima, porque era una película que estaba prevista para el año pasado, pero la han ido retrasando, finalmente va a ver la luz este verano, y va a ver la luz por otra razón, porque David Yates, el director de esta nueva película de Tarzán, es el director de la nueva trilogía de Animales Fantásticos, el spin-off de Harry Potter, con lo cual esta película, la de Harry Potter, el spin-off, se va a estrenar en noviembre de 2016, con lo cual era demasiado canteo que Tarzán, habiendo sido rodada y terminada antes, no se estrenara antes, con lo cual han tenido que darle salida ya este verano, y como diciendo, venga, vamos a darle salida a la película de David Yates, nos olvidamos de ella y luego vamos con la buena de David Yates, que será Animales Fantásticos con Eddie Redmayne. Y que ya que volvemos a lo de todo está relacionado, Margot Robbie protagoniza La Leyenda de Tarzán, dirigida por David Yates, y el pavo el Vaughn Stein, fue tercer asistente de dirección de David Yates en la última de Harry Potter. Y ahora va a protagonizar Margot Robbie su primera película. Pero bueno, cerrando las noticias, terminamos con Idris Elba, que se ha rumoreado en los últimos meses que a ver si va a ser el próximo James Bond o no, pero el caso es que él se ha sumado a otro proyecto que va a protagonizar, que se llama Mountain Between Us, que es un proyecto que lleva muchísimos años intentando salir adelante, que adapta una novela de Charles Martin, un bestseller, y una vez ese proyecto iba a ser protagonizado por Charlie Hunnam, que es el que hacía de... Charlie Hunnam es el protagonista de Hijos de la Anarquía, la serie, y de Pacific Rim, cierto, la película de robot contra monstruos de Guillermo del Toro. Y luego también iba a estar Rosamund Pike, pero al final, bueno, no salió adelante. El caso es que va sobre una pareja que se enamora después de se quedan tirados
pues en territorio salvaje después de un accidente de avión, que me recuerda a aquella película de Harrison Ford con ¿quién era? ¿Con Meg Ryan? ¿Era? No, con Anne H. 6 días y 7 noches. Esa. Pues parece prácticamente lo mismo. Pero lo que es interesante de esta peli es que está dirigida por Hani Abu Assad, el director de Paradise Now, aquella película palestina que fue nominada al Oscar, pero luego también por Omar, que es otra peli palestina también, que se vio en Cannes hace 2 años, bueno, yo la vi en Cannes, y que también fue nominada al Oscar hace 2 años a Mejor Película Extranjera. Así que, bueno, está guay ver que hay un tío interesante detrás de la dirección de esta peli. Veremos si finalmente sale adelante. Pero vaya, con Idris Elba al frente del reparto, me extrañaría que esto no terminara de funcionar, sobre todo teniendo en cuenta que Fox 2000 quiere ya que se haga definitivamente. Así que con esto terminamos. Este ha sido Harvey número 4. Ya sabéis que si tenéis cualquier opinión al respecto podéis tuitearlo con el hashtag Harvey con J y con V y el número 4, JARVI 4. Siempre lo digo, pero yo creo que aún así no queda del todo claro. Y seguro que la gente... Y si no, que nos hablen a Cinéfagos, a @cinéfagos. Exacto. Así que nada, muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros y hasta la semana que viene. ¡Hasta luego!